Muchas gracias por venir en nuestro canal. Ahí como el título del video hablas de articulación. Vamos a hablar un poquito de articulaciones. Tenemos en nuestro cuerpo unas cerca de 360 articulaciones, siendo que 86 de estas articulaciones están en el cráneo, 6 en la garganta, 66 en el tórax y 76 en la columna vertebral y la pelvis. 32 en cada de una de las extremidades superiores y 31 en cada de las inferiores, totalizando un total de 360 articulaciones. Las articulaciones, ellas pueden se clasificar en 3 tipos: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sinartrosis son articulaciones que no hay movimiento. Ejemplo de esto encontramos en el cráneo, donde hablamos que hay 86 articulaciones. Y después tenemos el tipo de una articulación anfiartrosis, que esta articulación es como una articulación con mínimo movimiento. Ejemplo de esto encontramos en la sínfisis púbica, sínfisis de la pubis. ¿Ok? El tercer tipo que hablamos es la diartrosis, que son articulaciones libres, que hay movimientos libres. Esto encontramos en el hombro, en la cadera y también en la rodilla y otras partes más. Las articulaciones, hay algo que, como estamos empezando el video, vamos después a hablar de las articulaciones del miembro superior. Hay un fato interesante, porque el número de articulaciones puede cambiar de persona por persona. Y hay un motivo para. ¿De qué están formadas las articulaciones? Ellas están formadas de el cartílago. En la articulación de los huesos están recubiertos con cartílago, un tejido conectivo. Que este tejido son formados por células y fibras y resistente al desgaste. El cartílago ayuda a reducir la fricción. También tenemos la membrana sinovial. Esto también forman las articulaciones. Estas membranas sinoviales son la membrana sinovial es un tejido llamado de membrana sinovial y resiste la articulación y la encierra en la cápsula de la articulación. Los ligamentos, que son tejidos conectivos duros y elásticos, que rodean la articulación para sostenerla y limitar sus movimientos. Tenemos los tendones, que también es otro tipo de tejido conectivo duro, localizado en ambos lados de las articulaciones, que sujetan a los músculos que controlan los movimientos de esta.
las bursas, que son bolsas llenas de líquido, llamadas bursas, localizadas entre los huesos, ligamentos o estructuras adyacentes y ayudan a amortizar la fricción en una articulación. Hay también el líquido sinovial, que es un líquido transparente, pegajoso, secretado por la membrana sinovial. Pues tenemos entonces articulación en el enfermo, que es un tipo de articulación hueso y músculo. En la tibia, que es un tipo de articulación hueso de la espinilla. En la rótula, que es la tapa de la rodilla. Ese es también un tipo de articulación. Y el menisco, cartílago que forma semilunar que se encuentra en la rodilla y otras articulaciones. Entonces vamos a hacer una pausa e empezar con las articulaciones del miembro superior. Bueno, que hasta ahora inscríbase en nuestro canal. Por favor, si gustó el vídeo, dé un like. Si no gustó también, un dislike, no hay problema. Vamos a tratar de mejorar para que todos se queden contentos. Y ahí entonces tenemos una articulación del miembro superior. Articulación externo-clavicular. Es un tipo de diartrosis. Tiene su subtipo celar o cilia de montar. Y la superficie de esta articulación está con esternón, el primer cartílago costal y la clavícula. Medios de unión. Tenemos ahí en la porción superior un ligamento interclavicular. Tenemos 4 ligamentos. ¿Y cuáles son esos ligamentos? Tenemos un esternoclavicular anterior, que es la parte de adelante del cuerpo. Esternoclavicular en la parte posterior, que sería la parte de atrás del cuerpo. E intraclavicular e condrocostoclavicular. Esse condrocostoclavicular é onde que há o ligamento entre los condrillos de la escápula. Por eso que tiene este nombre, condrocostoclavicular. La clavícula es el único elemento móvil prácticamente en todos los sentidos. ¿Ok? Ahí entonces tenemos una imagen con las articulaciones. Tenemos una imagen anterior, donde podemos mirar la cápsula fibrosa, el disco articular, fibrocartílago, una cavidad sinovial clavicular y la cavidad sinovial externa. Ahí entonces está en donde podemos encontrar el disco articular, la cápsula fibrosa, la cavidad sinovial y la cavidad sinovial externa. Y ahí tenemos los ligamentos costoclavicular.
que es los ligamentos de entre la primer costilla con la clavícula. Y ahí también hay otro ligamento, y el tendón del músculo pectoral menor. No estoy cierto de eso, pero yo creo que es eso. Aquí tenemos una articulación acromioclavicular. Estamos hablando de la parte distal de la clavícula. Esta articulación es tipo diartrosis o subtipo artrodia. Las superficies articulares son o acromio de la escápula con su borde medial y la clavícula, la extremidad lateral, la parte distal de la clavícula. El disco articular en él es 1/3 de los casos. Y ahí entonces tenemos el acromio y la clavícula en su extremidad lateral. Medios de unión por una cápsula fibrosa. Tenemos ahí dos ligamentos importantes. En los slides pasados hablábamos de lo externo con la clavícula, que teníamos ahí como 4 ligamentos. Y ahí ahora la clavícula con acromio tenemos 2 ligamentos. Acromio claviculares superior e inferior y coracoclaviculares conoide y trapezoide. Movimientos de desplazamiento que abre y cierra el ángulo escápulo-clavicular. Y ahí entonces tenemos una imagen de los ligamentos y de la parte donde se encuentra la cápsula articular entre la clavícula y el acromio. Ahí tenemos los ligamentos conoide y los ligamentos trapezoide. Adelante. Con la parte del coracoide de la escápula. Ligamentos propios de la escápula. Tenemos un ligamento coracoacromial, ligamento transverso superior de la escápula y ligamento transverso inferior de la escápula. Ligamento coracoacromial. Sobremonta la articulación del hombro. Ligamento transverso superior coracoide convierte la escotadura escapular en un agujero que la comunica la fosa subescapular con la fosa supraespinosa. La arteria supraescapular pasa encima del ligamento, la vena y el nervio pasan por debajo. Ligamento coracoacromial. Ligamento transverso superior de la escápula. Ahí tenemos la imagen nuevamente del ligamento transverso inferior. Ahora vamos a hablar del húmero, de la articulación del húmero, glenohumeral. Articulación escápulo-humeral o articulación del hombro. Es un tipo de diartrosis. Un diartrosis es una articulación con movimiento. Y su subtipo es esferoidea, enartrosis. Superficies articulares: escápula, cavidad glenoidea, labrum, rodete glenoideo y húmero la cabeza.
Ahí tenemos el tendón del bíceps braquial. Tenemos la cavidad glenoidea, la cavidad sinovial. Los medios de unión son por cápsulas fibrosas. Y ahí tenemos dos ligamentos, coracohumeral y glenohumerales. Tenemos 4 movimientos de flexión, abducción, rotación y circundación. Ligamentos coracohumeral. Ligamentos glenohumerales. Superior, médio e inferior. Manguito rotador. Articulación del codo. En la articulación del codo tenemos 3 articulaciones: húmero radial, húmero cubital y radio cubital proximal. Entonces vamos ahí. Húmero radial, tipo diartrosis, todas son diartrosis. Su subtipo, una elipsoidea. Lo húmero cubital, el tipo troclear. Y la radio cubital, el tipo trocoide. Subtipo trocoide, perdona. Superficies articulares. El húmero tenemos cocondilio con la tróclea, el cúbito, escotadura troclear, escotadura radial, el radio, fosita articular de la cabeza y circunferencia articular. Articulación húmero radial. El condilo del húmero se articula con la fosita articular de la cabeza del radio. Articulación húmero cubital. La tróclea del húmero se articula con la escotadura troclear del cúbito. Articulación radiocubital proximal. La circunferencia articular del radio se articula con la escotadura radial del cúbito. Medios de unión. Tenemos una cápsula que cubre las 3 fositas del húmero y 4 ligamentos: ligamento anterior, posterior, ligamento colateral radial y colateral cubital. Ahí mostramos los ligamentos anterior y ligamento posterior. Ligamento colátero radial. Ahí tenemos un fascículo anterior, que usted puede ver en la color verde. Fascículo medio, que podemos mirar en la color naranja. Y en azul tenemos el fascículo posterior. Esto fascículo posterior, esta articulación va del epicóndilo hasta el borde lateral del olecranon. El fascículo medial empieza en epicóndilo, en la parte posterior de la escotadura radial y la borde posterior del cúbito, y pasa detrás de la cabeza del radio. El fascículo anterior va desde el epicóndilo al cúbito, delante de la escotadura radial. Ligamento colateral cubital. Hay también 3 fascículos. Pero ahora estamos hablando de la epitróclea a la apófisis coranoides, fascículo medial de la epitróclea, apófisis coranoides y al borde medial del cúbito. Y el fascículo posterior va de la epitróclea
al borde medial del olecranon, ligamento de Bardinet, fibras de refuerzo, fascículo arqueado, ligamento de Cooper desde la base del olecrón a la base de apófisis coranoides. Ligamentos de la articulación radiocubital proximal. Ligamento anular de radio, ligamento cuadrado de Nusse. Y ahí entonces hay una imagen ahí para nosotros mirarnos. ¿Dónde está el ligamento anular de radio? El ligamento cuadrado del de Nusse. Ahí está. Movimientos, articulación húmero antebraquial tiene flexión e extensión. Articulación radiocubital proximal, pronosupinación, arterias, nervos. Articulación radiocubital distal. Entonces tenemos ahí un tipo de articulación diartrosis sinovial, subtipo trocoide, superficies articulares, radiocúbito. Medios de unión, cápsula, ligamento, tenemos dos ligamentos y un disco articular, anterior y posterior, son los ligamentos, arterias interóseas, nervos interóseo anterior, rama profunda del nervo radial. Cuerda oblicua de Whitbread. Membrana interósea, articulación radiocarpiana. Estas son las articulaciones de radio con la mano, con la muñeca, articulación de la muñeca. Tipo también diartrosis, subtipo elipizoide, superficies articulares, radiocavidad glenoidea, disco articular y condilio carpiano. Ahí tenemos medios de unión, cápsula y ligamentos. Tenemos como 5 ligamentos, anterior, posterior, cololateral radial, cololateral cubital y radio escafolunar. Pasan por ahí las arterias interóseas anterior y posterior, el nervo interóseo anterior, rama profunda del nervo radial. Ligamento anterior formado por dos fascículos que convergen abajo, fascículo radiocarpiano palmar de radio hueso grande, semilunar y piramidal, está ahí en mi mano izquierda. Usted puede mirar el ligamento radiocarpiano palmar, el ligamento cúbito carpiano palmar del cúbito al hueso grande, semilunar y piramidal. Ligamento posterior, ligamento radiocarpiano dorsal, del radio y piramidal semilunar. Ligamento radiocarpiano dorsal. Ligamento colateral radial. Ligamento colateral cubital. Articulaciones intercarpianas. Tenemos un tipo de artrosis, subtipo artrodias, medio de unión, cápsula, ligamentos palmares, dorsales e interóseos, como tenemos como 3 ligamentos. La articulación piscimiramidal no tiene ligamento interóseo. Y ahí tenemos los huesos de la mano con sus ligamentos. Vamos a hablar ligamento por ligamento. Tenemos ahí un ligamento radiado del carpo. Ligamento radiado del carpo. Y ahí tenemos el hueso pisiforme. Articulación mediocarpiana. Tipo diartrosis, subtipo elipizoidea, superfícies articulares, cavidad glenoidea e condilio. Articulações
metacarpianas. Tipo de artrosis, subtipo artrosis. Superfícies articulares. Tenemos como 4. Primer metacarpiano con medio de unión, cápsula, ligamentos palmares dorsales interóseos. Articulaciones metacarpofalángicas. Subtipo de artrosis, subtipo elipsoide, superfícies articulares, medio de unión. Articulaciones interfalángicas. Tenemos tipos de artrosis, subtipo trocleares, superfícies articulares, lado proximal, lado distal, medios de unión. Y ahí está. Las articulaciones, tipo de artrosis, subtipo troclear. Articulaciones del miembro superior. Entonces tenemos ahí esternoclavicular, celar, que tiene su subtipo celar, acromioclavicular artroidea, glenohumeral enartroidea, húmero antebraquial, condilo troclear, radiocubital proximal trocoide, radiocarpiana condília, intercarpiana artroidea, e mediocarpiana condília e carpometacarpianas artroideas, trapécio, celar ganchoso, celar e intercarpianas artroideas. E aí está.